En ocasiones, es probable que hayas expresado pensamientos como, esto es demasiado difícil, o empezaré mañana. También es posible que hayas sentido que algo no está bien. Hoy quiero transmitirte que la forma en que piensas, actúas y te sientes define tu personalidad, y esta está estrechamente ligada a tu realidad personal, es decir, a tu vida. Si deseas cambiar tu vida, necesitas transformar tu personalidad. Para lograrlo, es crucial tomar conciencia de tus pensamientos inconscientes. Mi recomendación es escribirlos y confrontarlos, al estilo de Gandalf en el puente diciendo, no pasarás. Hoy marca un nuevo comienzo. Al ser consciente de estos pensamientos, te conviertes en el director. Es fascinante notar que menos del 2% de las personas realmente documentan sus intenciones o metas. Resulta interesante que aquellos que lo hacen tienen una probabilidad del 80% de lograr esas metas cuando las escriben. Esto sucede porque al plasmar algo por escrito, estás indicándole a tu cerebro que lo tome en serio. Es como trazar una ruta hacia la que te estás encaminando, y requiere consistencia, es más que una simple declaración, es un compromiso. Una vez que has clarificado tu propósito, lo que yo llamo pensamientos patrocinadores, que son razones deseables por las que deseas alcanzar ciertas metas, como la salud para obtener vitalidad o el deseo de verte mejor para lograr riqueza y libertad. Estos pensamientos se convierten en la fuerza motriz para orientarte en esa dirección. Cuando defines tu intención y la fusionas con un pensamiento patrocinador, estás brindando a tu cuerpo una experiencia emocional de cómo será ese futuro que estás construyendo. El siguiente paso crucial es planificar tus acciones y dominar tu día, uno a la vez. Ya has desmantelado una antigua parte de ti mismo y ahora puedes afirmar. Hoy, el pensamiento que voy a tener es que soy un genio y logro todo. Vivo sin límites en el tiempo que el universo me brinda y el universo está a mi favor. Cuando adoptas esta mentalidad, algo sorprendente sucede. Diferentes áreas de tu cerebro comienzan a unirse y a sincronizarse. Lo que se introduce en tu cerebro se refleja en tu cuerpo. Es decir, cuando tu mente es coherente, tú eres coherente, cuando tu mente es incoherente, tú eres incoherente. Hemos observado esto en innumerables ocasiones, con grandes áreas del cerebro sincronizándose, el hemisferio izquierdo comunicándose con el derecho, la parte frontal dialogando con la posterior. Es un estado cerebral que presencio cada vez que una persona se siente tan completa que resulta imposible desear algo más. Imagina este momento mágico, ya eres completo, y en ese instante es cuando la magia sucede. No te sientes separado de lo que deseas, tu cerebro percibe que ya es real. En este momento, la transición del miedo a la gratitud ocurre de forma natural. ¿Cómo crees que serán tus acciones si experimentas esto todos los días? Sin duda, serán más acertadas. Cuando examinamos los gráficos de la actividad cerebral de alguien y observamos esta transición, es como si hubiera una pausa, y después, a los 10 minutos, identificamos descargas. La persona está teniendo epifanías, revelaciones. Estamos captando información cruda que va más allá de nuestros sentidos. El sistema nervioso actúa como el superconductor de la conciencia. Cuando escribimos sobre los sentimientos que experimentaríamos si ese futuro deseado ocurriera y comenzamos a sentir esos sentimientos en nuestro cuerpo a diario, sin duda alguna, ese futuro que anhelamos terminará materializándose. Entonces, ¿cómo se siente una persona que experimenta abundancia? Básicamente, se siente libre, enamorada de la vida y agradecida por estar viva. La práctica comienza en el momento en que sientes gratitud, ya que ahí empieza tu proceso de sanación. Cuando te sientes digno y abundante, estás generando riqueza. El empoderamiento te impulsa hacia el éxito. Al amarte a ti mismo y amar la vida, estás creando una realidad equiparable. Cuando te maravillas de la vida, te sumerges en una experiencia mística que desencadena un efecto positivo. La premisa es enseñar a las personas, y a ti mismo, a crear no desde la carencia o la separación, sino desde la plenitud.
Este enfoque implica crear desde lo que llamamos el campo cuántico, un campo invisible de energía que existe más allá de nuestros sentidos. No puedes verlo, leerlo, probarlo, escucharlo o sentirlo de manera convencional, existe más allá de nuestra experiencia de la realidad tridimensional. Al despertar, ¿qué tan consciente eres de tu energía y frecuencia? La mayoría de las personas no están al tanto del campo cuántico, y si no eres consciente de él, prácticamente no existe para ti. Aunque puedas estudiar diversas disciplinas científicas que te hablen sobre este campo invisible de frecuencia y energía que conecta todo lo físico y material, descubrimos que cuando apartas tu atención de tu entorno, incluyendo tu cuerpo y pertenencias, se produce un cambio notable en el funcionamiento cerebral. Este proceso, que llamamos ir más allá de ti mismo, implica desvincularse de tu realidad dimensional. ¿Por qué? Porque cuando estás centrado en cualquier aspecto de tu realidad tridimensional, es ahí donde se encuentra tu atención y hacia allí va tu energía. Al apartar tu atención de las preocupaciones cotidianas y desconectar de los elementos físicos a tu alrededor, puedes experimentar un cambio significativo en la forma en que funciona tu cerebro. Al hacerlo adecuadamente, puedes transmutar la energía de la incertidumbre en paridad o gratitud, elevando así tu frecuencia energética. Incluso cuando el caos reina a tu alrededor, estás llenando el vacío entre el antiguo yo y el nuevo con información. Cambiar tu energía significa cambiar tu vida. En otras palabras, estás tan inmerso en elevarte que no puedes prever exactamente qué sucederá. Sin embargo, tienes total claridad de que no volverás a las ansias y urgencias familiares. Permite que esa nueva energía te impulse. Esta energía es como la llama en el crisol del alquimista, transformará los metales base en oro, eliminando impurezas. Pero toda purificación viene acompañada de agitación. Debe haber una agitación en su lugar. En el último año o dos, muchos de nosotros hemos sentido esta increíble agitación dentro de nosotros, y esto se debe a la intensidad de la energía, haciendo que nuestros sistemas nerviosos se adapten. Creo que nuestro propósito en la vida es despojarnos de capas, máscaras, hábitos y emociones que obstruyen el flujo de lo divino dentro de nosotros. Cada mañana, antes de abrir los ojos y revisar mensajes, redes sociales o sumergirte en tu mundo cotidiano, siéntate y visualiza cómo será ese futuro. Abraza emocionalmente ese futuro antes de que suceda. Si lo haces correctamente, estarás encaminándote hacia un nuevo estado de ser. El primer paso que sugiero a las personas es que realmente decidan qué quieren en sus vidas. Es decir, tomar la decisión de cómo podría ser su futuro. Aclárate sobre cuál es esa visión y anota en detalle lo que deseas en tu vida, ya sea relacionado con tu familia, carrera, relaciones o cualquier área. Visualiza cómo será esa versión futura de ti mismo y anota también las emociones asociadas. ¿Cómo te sentirías cuando se materialice? ¿Experimentarías alegría, entusiasmo, plenitud de energía, amor por tu vida y un constante estado de gratitud? Ahora que tienes una intención clara y una emoción elevada, es momento de abordar la perspectiva de muchos que viven anclados en el pasado. Los sentimientos y emociones suelen ser el resultado de experiencias anteriores. Si te sientes de la misma manera todos los días, podría significar que no está ocurriendo nada nuevo en tu vida. Si esos sentimientos están dirigiendo tus pensamientos, entonces estás pensando en el pasado. La biología de la mayoría de las personas, para cuando alcanzan los 35 años, se ha convertido en un conjunto de comportamientos memorizados, reacciones emocionales, creencias y percepciones prácticamente en piloto automático. Esto constituye el 95% de la mayoría de las personas. El primer paso, entonces, es tomar conciencia de tus pensamientos inconscientes, volverte consciente de tus comportamientos automáticos y prestar atención a las emociones que sientes diariamente. Liberarte de las cadenas de esas emociones adictivas es el camino hacia la transformación. Cuando empiezas a abrir tu corazón, el campo alrededor de tu cuerpo se expande y tu corazón genera un campo magnético que en ocasiones puede llegar a los 9 metros de ancho. Imagina enseñar a alguien a sentir una emoción elevada y mantenerla,
es como dejar caer burbujas pesadas en el agua una y otra vez, creando hermosas ondas. Si se sienten ricos y profundamente agradecidos, están soltando piedras grandes que generan ondas aún más grandes. Estas ondas son energía, y la energía es frecuencia. Toda frecuencia lleva información, similar a las ondas de radio y teléfonos celulares. ¿Y qué transportan estas ondas? Llevan tus pensamientos, tu intención. Aquí es donde todo se vuelve fascinante, te conviertes en el portador de tus propios patrones vibratorios, cargando información que influirá en la materia. Aunque esto puede asustar a algunas personas que prefieren vivir en la culpa porque al menos así pueden prever quiénes serán, en lugar de arriesgarse a nuevas posibilidades y cambiar su destino. Es esencial incorporar una práctica mental al final de tu día haciéndote una pregunta crucial. ¿Cómo me fue hoy? El primer paso consiste en decidir si te definirás por una visión del futuro o si vivirás en los recuerdos del pasado. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro, y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. La manera en que piensas y sientes crea tu estado de ser. Si tu día comienza anclado en el pasado familiar, tiene sentido que estés creando un futuro predecible. Tu cuerpo es tu mente inconsciente. Algunas personas prefieren aferrarse a lo familiar en lugar de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades. Muchos dicen: no veo cómo mis pensamientos están relacionados con mi destino. Esto se debe a que el 95% de esos pensamientos son programas subconscientes, ni siquiera eres consciente de que los piensas. El primer paso para el cambio es empezar a reflexionar sobre lo que has estado pensando y cambiarlo. Cuando comienzas a observar esos pensamientos, el juego está en marcha porque ahora estás trabajando para ser consciente de ellos y evitar volver a la inconsciencia. Este proceso demanda una notable cantidad de conciencia y energía. Al volverte consciente de esos pensamientos inconscientes, ninguno pasa desapercibido. La combinación de una clara intención, un pensamiento coherente y un patrón coherente de ondas cerebrales, junto con un corazón coherente sumergido en una emoción elevada, crea una sinergia poderosa. Los pensamientos son eléctricos y los sentimientos son magnéticos. El magnetismo de este centro se convierte en la energía que lleva la intención. Ahora estás transmitiendo una nueva firma al campo cuántico. Cuando te conectas con esa frecuencia y revisitas esa firma energética a diario, no necesitas buscar en ninguna parte. El nuevo trabajo te encuentra, la nueva casa realmente te encuentra, la nueva relación te encuentra. ¿Por qué? Porque eres el vórtice que atrae la experiencia hacia ti. Para concluir, ayúdanos a inspirar a más personas compartiendo esta información en tu WhatsApp o en tu Facebook. En una era saturada de información inútil, tú y yo podemos ser la luz que guía a otra persona hacia un mejor destino. Así que comparte, suscríbete y comenta lo que has aprendido. Gracias y hasta el próximo video.